Ecuador enfrenta la amenaza de los racionamientos de luz. Desde finales del año pasado es uno de los temas más preocupantes de la agenda pública. Las autoridades y técnicos han señalado que a través del tiempo la oferta de generación no acompañó a la demanda creciente. A esto se suma que proyectos hidroeléctricos edificados como Coca-Cola Sinclair no pueden operar a plena capacidad. También la empresa privada y los capitales privados tienen poco margen de participación en este sector. Esta situación ha sido examinada desde distintas aristas. En la Asamblea Nacional se buscan respuestas para determinar la responsabilidad política que subyace y para eso conversamos enseguida con el legislador Jaime Moreno, a quien le damos la más cordial bienvenida. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de opinión a fondo por la señal de Gamavisión. Usted será uno de los interpelantes en el juicio político que se llevará a cabo a la ex ministra de Energía, la ministra Arrobo. Sin embargo, pues todavía como que el juicio va a tardar un poco, pues hay en agenda algunos juicios anteriores. ¿Se podrá realizar dentro de este periodo? Buenos días. Buenos días, muchas gracias Valeria, un saludo a todos los televidentes de Gamavisión. Efectivamente, pues en mi calidad de proponente del juicio político contra la ex ministra Andrea Arrobo, estamos ya calificados por el CAL. Este fue remitido a la Comisión de Fiscalización. Estamos esperando que se evacúen los demás juicios políticos que se presentaron primero. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que deben irse tratando a manera que van llegando por orden de prelación. Esperemos que podamos nosotros en este periodo legislativo tratar este juicio. Es importante que la ciudadanía conozca los pormenores y sobre todo cuál será el descargo de la ministra. La idea de seguirle un juicio político a un exfuncionario es, aparte de que reciba una censura por su incumplimiento de funciones, es precisamente que se sepa la verdad. Ella tendrá, en días anteriores sacó un comunicado hablando escuetamente del tema energético. Ella tendrá sus descargos, sabremos la realidad de boca de ella en sus comparecencias del sector energético. Sin embargo, a propósito de esta interpelación presentada en días anteriores, el problema energético en el Ecuador va mucho más allá de simplemente la generación. El problema energético en el Ecuador viene ya con problemas de transmisión y distribución. Imagínese usted que según la documentación que he podido recabar precisamente en esta acción de fiscalización, desde febrero del 2023 ya el SENACE informó a las autoridades energéticas de ese entonces las dificultades que el sistema eléctrico iba a presentar y venía presentando ya. Es así que con fecha 8 de febrero el SENACE informa, entre otras cosas, a las autoridades eléctricas de ese entonces que la transmisión y la distribución eléctrica están funcionando entre el 90 y el 100% y que hay horarios donde hay sobrecargas en la distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente si es que no se toman acciones y sobre todo si es que no se invierte en el sector energético ecuatoriano, estaríamos por colapsar. Estaríamos por colapsar. Tuviéramos los problemas que hace un tiempo atrás tuvo Venezuela, que tuviéramos 2, 3, 4, 5, 6 días sin fluido eléctrico. Esa es la realidad del sistema energético. Entonces usted, asambleísta, después de toda esta información que ha venido recopilando precisamente para la interpelación que usted debe hacerle a la exministra Andrea Arrobo, ¿ha llegado tal vez a la conclusión de que hubo incumplimiento de funciones por parte de la exministra o tal vez hubo sabotaje como lo denunció en su momento el presidente Noboa? Yo creería que hubo incumplimiento de funciones, más allá de las inacciones que parecerían un sabotaje. Hubo inexperiencia e ineptitud dentro del Ministerio de Energía y Minas. Inclusive ella con la antelación del caso supo por parte del SENACE los problemas energéticos. Existe un oficio de fecha 15 de marzo donde el SENACE le describía cuál era el problema
inclusive le planteaba posibles soluciones para poder superar esta situación energética. Sin embargo, ella no tomó ninguna acción. Simplemente decía que la situación estaba bajo control y que ya se habían superado. Al momento que se aprobó en la Asamblea Nacional la famosa ley No Más Apagones, decía que era una gran herramienta para poder superar los problemas energéticos del país. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado conseguir ninguna inversión. La inversión en el sector energético es urgente. Y qué mejor herramienta que la ley para que pueda llegar la inversión privada al sector y podamos salir adelante como país. Inclusive, para dar un ejemplo, las subestaciones que es necesario repotenciar, para un ejemplo, Guayas, la subestación Durán, es necesario construir la subestación Palestina, la construcción del sistema de transmisión Lago de Chongón Pozorja, las subestaciones Orquídeas y Nuevo Salitral, en Cotopaxi, Tanicuchi, Mulaló, en Tungurahua, Tizaleo, bueno, y así en todo el país la inversión energética es urgente, si no vamos a tener serios problemas en los posteriores meses. Ahora, asambleísta, retomando el juicio contra la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, ¿cuáles son esos argumentos? Se habla de un sabotaje, de un ocultamiento de información. Usted ha realizado la investigación pertinente. Me imagino que usted debe tener en esa investigación pruebas de lo que se le acusa a la ex ministra para que se la lleve a un juicio político. Los cargos son incumplimiento de funciones como establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese sentido, ella, en su calidad de ministra de Energía y Minas, con la responsabilidad política que tiene que responder precisamente por estos apagones, por los racionamientos eléctricos. ¿Por qué? Porque no tomó ninguna medida. En cuanto a generación, alrededor del 60% del parque termogenerador del Ecuador estaba en desuso por falta de mantenimiento o por falta de actualización. En el caso de nueva generación, el plan maestro de energía establecía para el 2023 y el 2024 que era necesario incorporar 600 megavatios. ¿Por qué? Porque el consumo energético crece año a año. Ella no tomó ninguna acción. Simplemente cuando llegó al ministerio declaró desierto la licitación del ministro anterior por inconvenientes, pero no hizo nada por realizar una nueva licitación e incorporar esos 600 megavatios al Sistema Nacional Interconectado que eran necesarios de acuerdo al Plan Maestro de Energía, que es quien regula el sistema eléctrico y que según las demandas de electricidad que año a año se incrementan, tiene que incorporarse estos factores o estas generaciones, ya sean termoeléctricas, hidroeléctricas y demás. Existen hoy por hoy muchos proyectos que no se han incorporado. Por ejemplo, en Manabí, el proyecto fotovoltaico del Aromo, que va a incorporar alrededor de 200 megavatios al sistema interconectado nacional, por falta de una suscripción de un fideicomiso, porque ya está adjudicado a una empresa privada que va a hacer la inversión, no se ha podido ejecutar. Imagínese usted, son alrededor de 240 millones de dólares que va a haber de inversión en el sector. Se va a aprovechar estos terrenos del sector del Aromo, que hoy por hoy sirven para cosas distintas al beneficio de la ciudadanía, y simplemente por falta de voluntad política, hasta el momento, no se ha podido suscribir el fideicomiso y empezar los trabajos. Y es que precisamente ella, bueno, tendremos que escucharle cuando le llamen a juicio político, responder por qué ella no actuó. Pero lo que ha dicho en redes sociales es que esta crisis en el sistema eléctrico no es solo técnico, sino político, pero en su momento ella era parte del gobierno actual. Ella era política, tenía la responsabilidad política al momento que asumió la cartera de Energía y Minas. Si no quería asumir esa responsabilidad política, seguramente no tenía que aceptar el cargo. Entonces, en el caso específico de la Asamblea Nacional, nosotros estamos determinando la responsabilidad política de la exministra. Entendemos también que por parte del gobierno nacional, del presidente Noboa, hubo una denuncia en la Fiscalía por el presunto delito de sabotaje,
La Fiscalía ya tendrá que investigar y pronunciarse al respecto. Mi criterio es que no hubo tal sabotaje, hubo un mal manejo del sector eléctrico, de la generación termoeléctrica, de la generación hidroeléctrica, sobre todo el complejo Paute, y no hubo nueva incorporación al Sistema Nacional Interconectado, que tenía que hacerlo, era urgente. Y hoy pues es todo este problema de generación agravado con el problema de transmisión y de distribución. Si no se toman acciones ya por parte del ministro encargado, por parte del Gobierno Nacional, estamos a posibles puertas de un problema de racionamientos inmenso para el país. Ustedes han llamado ya al ministro encargado, el ministro Luque, precisamente para que dé la información de cómo está manejando la crisis que ustedes avisoran puede empeorarse si no se toman los correctivos necesarios y a tiempo. Yo como parte de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, en un cambio del orden del día solicité la comparecencia. Esta se iba a dar el jueves anterior. Lastimosamente el ministro se excusó porque tenía otra comparecencia a la misma hora. Esperemos que el presidente de la comisión en el transcurso de esta semana retome esa convocatoria y el ministro nos dé todas las explicaciones, sobre todo que sea concreto, porque el Ecuador necesita saber la verdad. ¿Cuáles son las acciones en inversión del sistema eléctrico que se están tomando? Porque si seguimos de brazos cruzados vamos a tener serios problemas. Los racionamientos que pasaron generaron millones de dólares de pérdidas a los ecuatorianos, sobre todo al pequeño comercio, a la pequeña industria, y imagínese usted si este problema sigue. Tenemos que tomar acciones. Ojalá el Gobierno Nacional dimensione el real problema que tiene sobre sus manos y tome las acciones. Asambleísta, también hay otros temas muy importantes que se están dando dentro de la Asamblea Nacional en estos momentos. Precisamente hace pocas horas el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se pronunció en torno al impasse que se vivió el día de ayer entre la fiscal Diana Salazar y la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Ha dicho el presidente de la Asamblea que se va a estudiar una sanción o un proceso disciplinario para la asambleísta Pamela Aguirre. ¿Qué piensan desde su bancada con respecto a este tema? ¿Se debe dejar un precedente disciplinario? Bueno, nosotros ya lo hemos manifestado, hemos sido claros que no nos vamos a prestar para el show político. Lastimosamente, la legisladora Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, quiso montar un show político en la comparecencia de la señora fiscal al tratar de hacer intervenir a un prófugo de la justicia. Enhorabuena, los señores legisladores, la mayoría de los legisladores de la Comisión de Fiscalización no lo permitieron, se retiraron de la sala. La misma señora fiscal general tampoco se prestó para este show y simplemente se retiró. Ya le corresponde al CAL evaluar la conducta de esta legisladora, porque dentro del orden del día no estaba recibir en Comisión General a este señor Aliaga, prófugo de la justicia. Y ya lo ha dicho el presidente Kronfle, esperemos que efectivamente haya la sanción puede ser hasta 30 días de suspensión. Adicionalmente a esto, los miembros de la Comisión de Fiscalización pueden evaluar el proceder de la presidenta y, de ser el caso, la pueden hasta remover de su cargo. Ya corresponde a la comisión evaluarlo. Recordemos que la bancada de Construye no tiene ningún asambleísta en esa Comisión de Fiscalización. Dado los acuerdos iniciales en la Asamblea Nacional, no nos permitieron estar en la Comisión de Fiscalización. Ahora, el presidente Noboa, también asambleísta, ha hecho ya llegar el paquete de reformas producto de la consulta popular. Desde la bancada de Construye, ¿se va a respetar la opinión de los ecuatorianos en torno a estas reformas? Definitivamente se va a respetar. Nosotros estamos a la espera de que las reformas legales sean repartidas a las comisiones especializadas correspondientes. Esperemos que podamos intervenir nosotros, porque es necesario
revisar y tenemos la oportunidad de modular ciertos aspectos de los proyectos remitidos por el Ejecutivo. Sin embargo, el fondo del asunto, el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, pues ese sí no podemos transgredirlo, vamos a respetarlo como demócratas que somos. Y para ello de pronto se está queriendo conformar una comisión multipartidista o especializada para el tratamiento de lo que ha enviado el presidente Daniel Noboa para no poner en riesgo un poco la voluntad del pueblo. Nosotros como bancada ya nos hemos manifestado, no estamos de acuerdo con la comisión multipartidista, para eso existen comisiones especializadas que pueden tratar estos proyectos de ley. Nosotros, en caso de no tener representante en esa comisión, igual podemos comparecer con vos y podemos hacer llegar nuestras observaciones para que éstas sean acogidas y llegue el texto con todas estas observaciones al Pleno. También las comisiones tienen la responsabilidad de tratar con la premura del caso, tenemos 60 días para tratarlo, estos proyectos de ley y que definitivamente puedan ser aprobados y publicados en el registro oficial. ¿Por qué no está de acuerdo con la creación de esta comisión si en la Asamblea Nacional ya se vive un ambiente de fracciones, se podría decir, y una nueva reconfiguración que no tendría el apoyo ya a la bancada oficialista? Porque existen comisiones especializadas. Entonces, ¿para qué? Pero hay la oportunidad también de poder crear esta comisión multipartidista. Sí, pero creemos nosotros que en la comisión especializada se le puede dar un mejor tratamiento. Inclusive hay reformas parecidas que ya vienen tratando las comisiones especializadas, donde se han escuchado comparecencias, donde se han recogido aportes que pueden servir también para estos nuevos cuerpos normativos. Si conformamos una nueva comisión multipartidista, estamos arrancando desde cero y lo que no tenemos es tiempo. Entonces, es mejor que las comisiones especializadas hagan su trabajo, tomen estos proyectos de ley y los puedan tramitar como la ley corresponde. Asambleísta, en otro tema también importante, hablando del movimiento Construye, ¿qué pasa si el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que tiene que dar ya un veredicto final en cuanto a la extensión del movimiento como tal, se mantiene en esa decisión? ¿Qué harán ustedes? Bueno, nosotros confiamos en que vamos a encontrar justicia, en que la decisión mediante sentencia del juez Ángel Torres va a ser revivida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral porque es arbitraria y es contraria a la ley desde todo punto de vista. En ese sentido, nosotros aspiramos en que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral va a hacer justicia, va a resolver en estricto derecho como establece el Código de la Democracia y estamos atentos. Se presentó ya hace algunos días atrás la respectiva apelación, estamos esperando que se sortee un juez ponente y que éste emita un borrador de fallo para que sea discutido en el Pleno. En caso de que el fallo no los favorezca, como movimiento, ¿cómo participarían ustedes en las próximas elecciones? Bueno, en ese caso tendríamos que, como movimiento, reunirnos con la dirigencia, con las bases y tomar una decisión. Pero esperemos que no suceda. Asambleísta, retomando nuevamente el juicio político, ahora que también está en la Asamblea Nacional en contra de la autoridad de la Fiscalía de Diana Salazar y de lo que usted ha mencionado de un show político, que fue lo que se buscaba realizar en su comparecencia. ¿Cree que esto también podría ocurrir durante el juicio político a la fiscal? Bueno, seguramente la bancada de la Revolución Ciudadana que busca la censura de la fiscal querrá seguir en esto del show político para tratar de que los investigados interpelen a la investigadora, en este caso a la fiscal general, pero esperemos que exista la altura necesaria en el debate. La señora fiscal es muy técnica, al momento de sus intervenciones ella va a esgrimir todos sus descargos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y creería yo que no va a ser censurada. En el caso específico de Construye, nosotros hemos ya manifestado que no vamos a votar a favor de la censura, hay otras bancadas que han manifestado lo mismo. Esperemos que no suceda esta censura porque sería un grave revés a la justicia ecuatoriana. Y es que todo se pregunta que cómo se garantiza una transparencia en el control que realiza la Asamblea Nacional en cuanto a fiscalización y cómo llevan manejando estos juicios políticos. Bueno, ya cada bancada responderá. En el caso específico de la fiscal,
Nuestra vocal en el CAL, la asambleísta Alexandra Castillo, votó en contra del enjuiciamiento político. Lastimosamente los otros representantes, las otras bancadas, votaron a favor y pasó a trámite el juicio político de la fiscal, a pesar de que a nuestro criterio no había los causales para que se pueda tramitar. Hoy por hoy está en trámite, está a la espera de que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas bancadas se han manifestado, ojalá cumplan con su palabra y no pase la censura a la fiscal. Asambleísta, queremos agradecerle por este espacio brindado para nuestros televidentes de Gamavisión. Que tenga usted muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos los televidentes. Hemos conversado con el asambleísta nacional Jaime Moreno.